Peñarol le ganó 3-0 a Nacional con goles de Maxi Silvera, Emanuel Gularte y Matías Arezo en un clásico donde solamente tuvo ganas de jugar el equipo aurinegro. Un planteo táctico bárbaro de Diego Aguirre que desde el vamos se la jugó por 2 o 3 cambios importantes, trascendentes, que yo creo que también colaboraron con lo que fue la dinámica del equipo, la seguridad en la línea de fondo del equipo. El primero de estos, Brian Cortés. No le tiraron mucho, esa es la realidad. No le patearon casi al arco al chileno, pero en las que tuvo, participó y fue elocuente, fue sobrio, fue elegante, fue eficaz. Y eso es lo que se precisa de los goleros de Peñarol, que cuando te llegan, que sea una, esa es tuya. Y además se le notó voz de mando, se le notó querer ordenar a sus compañeros, alentar, buscar. Y eso también es importante, de cara a meterse en el grupo rápidamente. La verdad, inclusive Diego Aguirre comentaba posteriormente que él ya había decidido hace bastante tiempo, porque estaba en contacto con los entrenadores de golero, de Brian Cortés, la gente de Colo-Colo, cómo estaba Brian Cortés, cómo estaba de acá Brian Cortés para enfrentar un partido tan trascendente y tan importante como el Clásico. ¿Qué le hubiera gustado? Claramente que llegara para jugar contra Progreso, para meterse de lleno en el equipo, en la línea de fondo, conocer a sus compañeros, movimientos, tácticas, etcétera, etcétera. Pero termina saliéndole muy bien a Diego Aguirre lo que fue este cambio e incluirlo. Brian Cortés ya ingresa ganando un Clásico y nada más ni nada menos que por goleada. Por otro lado, Pedro Milán, por casi un desgarro, es mucho más que una distensión, esa es la realidad, se perdió el partido clásico. También se había perdido contra Progreso y posiblemente no llegue el martes a jugar contra Racing. Emanuel Gularte termina jugando de lateral derecho por encima de Damián Suárez. Yo creo que fue también un gran acierto del entrenador. Una línea de 4 conformada con un zaguero jugando en calidad de lateral derecho. Ya lo había visto en el Puebla, en algún momento logró hacer esta posición y lo hizo de forma correcta. Ayer jugó un gran partido, yo creo que es uno de los grandes protagonistas del Clásico, no solamente porque anotó un gol, porque llegó a la otra área, anotó un gol, porque mostró temperamento, porque mostró que no se achica, que cuando tiene que faulear tácticamente lo hace y lo hace muy bien, que cuando tiene que ordenar a sus compañeros lo hace muy bien, tiene voz de mando, pone la pierna fuerte cuando es necesario, es un jugador tiempista, no lo pasan así nomás, ganó todos los duelos. A Meneses realmente lo absorbió completamente, se tuvo que cambiar hacia el otro lado el extremo juvenil de Nacional porque no lo tocaba, sinceramente. Muy, pero muy buen partido de Gularte, que había dejado ciertas dudas en el partido contra Progreso, pero que ayer demostró por qué Peñarol lo fue a buscar con tanta insistencia, que inclusive los de frente también lo fueron a buscar en su momento. Es un jugador importantísimo. Ni que hablar de Nahuel Herrera. ¿Cuánto vale Nahuel Herrera, muchachos? Yo creo que Nahuel Herrera no está abajo de los 10 millones. Esa es la realidad. Nahuel Herrera en este momento es el mejor zaguero del fútbol uruguayo. Yo ya lo había dicho hace rato largo. El mejor zaguero del fútbol uruguayo, pero por destrozo, por paliza. La jerarquía que tiene el pibe es impresionante. Parece que hace 15 años está jugando en la primera de Peñarol. Y ayer se merecía realmente un clásico de estas características. Se merecía tener un clásico en su haber de estas características, con goleada incluida, siendo el patrón en el fondo. Absorbió absolutamente en todo momento a Maxi Gómez, al Diente López, que ya lleva 2 clásicos que se lo mete en el bolsillo. Realmente muy, pero muy buen partido nuevamente de Nahuel Herrera, que lo tengo que destacar como de los mejores del partido, sin lugar a duda. Y por el otro lado, con carpeta, con maña, que ha venido de menos a más, hay que decirlo también, y hay que también ser noble en muchas veces decir cosas que en algún momento pensamos que eran de lo contrario. Diego Aguirre logra sacar lo mejor de algunos jugadores que nosotros pensamos que estaban acabados o se habían terminado en cuanto a su rendimiento. El año pasado yo creo que todos vimos el mejor Maxi Oliveri, sí, me refiero al capitán. En estos últimos partidos, yo no sé si están de acuerdo, pero desde el torneo intermedio, que hizo 4 goles, si no me equivoco, metiéndose en ataque constantemente, llegando a la línea de fondo, haciendo un clásico espectacular en la final del intermedio, ayer repitió nuevamente. Ayer le tocó nuevamente bailar con la más fea porque metieron a Villalba y otra vez se lo comió en 2 panes. Nunca Villalba pudo correr con espacio. Lo anticipó con tiempo, logró llegar
a la pelota constantemente antes que el jugador rival, que tiene una velocidad bárbara. Realmente Maxi Olivera ayer jugó un gran, pero gran partido. Yo creo que la saga de Peñarol íntegramente, y no mencioné a Méndez, pero Méndez le pone esa cuota de carácter que necesita muchas veces la defensa de Peñarol. Es verdad, no es tal vez ese jugador técnico que inclusive por oficio él no es zaguero. Recordemos que él vino como volante y terminó con un invento de Diego en la temporada pasada jugando en la saga. Y ayer lo hizo nuevamente de muy buena forma. Es un jugador que le caen muy bien los clásicos. Le caben muy, pero muy bien a Javier Méndez los clásicos. Ayer jugó un muy buen partido. Toda la línea de fondo jugó muy bien. Ayer Peñarol realmente fue muy sólido, pero muy sólido. Un equipo que nació desde atrás hacia adelante, como generalmente tienen que nacer los equipos ordenados y que se disputan algo. Y esto es un muy buen puntapié de cara al partido contra Racing. Peñarol encontró solidez en la línea de fondo y encontró entendimiento además de esto, ¿no? Porque hay ciertos movimientos que ya están ensayados y que muestra que hay trabajo en el equipo. Impecable ayer lo de Peñarol y eso fue una diferencia para con Nacional, que fue un equipo partido, insulso, displicente, que se lo notó con muy pocas ganas. Los propios tricolores están re calientes con muchos exponentes que llegaron y no saben lo que es ponerse la camiseta de Nacional en un clásico, que jugaron absolutamente desganados. Los colombianitos, estos que llegaron, claro, no tienen ni idea de lo que es jugar un clásico. Y evidentemente no se lo contagió de la manera adecuada. Quiero pasar al mediocampo. Nacho Sosa junto a Trindade ayer fueron absolutamente fútbol champán. Nacho Sosa fue el mejor jugador de la cancha, pero por destrozo, pero por paliza realmente. Tácticamente ordenado, un Pac-Man, conduce de manera correcta, entrega y rompe línea con la pelota. Es espectacular lo que jugó Nacho Sosa ayer. Fue el dueño absoluto del clásico. Presión alta constantemente. A Boggio lo agarró de hijo. Revisen la jugada en el minuto 83-84, previo al gol de Matías Arezo. Hay un quite de él por una presión alta a Boggio, no sé si es Lucas Boggio, pero a Boggio hay una pelota que está de espaldas. Boggio nunca se da cuenta en el final del partido, 83 minutos, que Sosa lo viene a presionar sumamente alto allí a cuarta cancha, 3/4 de Peñarol, le quita la pelota, la recupera allí en medio de la zona de entre los volantes y los defensas, que hubo una estancia tuvo ahí para jugar Peñarol, y termina esto a la postre en un muy buen centro y un cabezazo espectacular de Matías Arezo. Un jugador que ayer mostró nuevamente un nivel bárbaro. Y tengo que decirlo, Nacho Sosa había bajado su nivel en algunos partidos anteriores. No había sido el Nacho Sosa intenso, eficaz, con precisión que nos tenía acostumbrados. Ayer, realmente para sacarse el sombrero con Nacho Sosa, sin lugar a dudas para mí, en el 1-2-3 de los mejores del partido. Es bueno tomar un mate hasta ahora, realmente. Y ya pasadas algunas horas, está bueno comentar sobre algunas cosas particulares del partido, más allá del fanatismo y de lo contento que nos dejan los 3 goles, que pudieron haber sido más. Porque la realidad es que Peñarol ayer, si el equipo hubiera estado afinado y preciso en la última zona, que es en la que tal vez hay algún debe, Peñarol ayer le hacía 6 goles a Nacional. Peñarol ayer le hacía 6 goles. Podría haber sido histórico ayer el clásico del campeón del siglo. ¿Ustedes se acuerdan de la jugada de Diego García en el segundo tiempo? Un contragolpe espectacular, una muy buena triangulación que llega Diego García, que de hecho jugó un muy buen partido, no solamente en ataque, sino que también tengo recuerdos de jugadas donde Diego García llega a complementar en la línea de fondo, allí contra la defensa, a Maxi Olivera. O sea, el sacrificio que les pide Diego Aguirre ayer se notó en todo el equipo. Ayer corrieron los 11. Puede alguno haber jugado un poquito más que otro, pero sin lugar a dudas hubo mucho sacrificio por parte del equipo. Esa jugada en particular, que sale a achicar muy bien Mejía, que es un golero realmente de características barras, que ayer no estuvo en su partido, el segundo gol es responsabilidad absoluta de Mejía y bueno, y de la saga de Nacional, que fue un desastre absoluto. Lo vengo diciendo hace rato largo. Coates hace rato largo que está en Uruguay, porque es un desastre, es lento, lentísimo. Y ayer Goulart lo termina presionando para llegar en un momento un mal despeje de entre Mejía y Coates y termina haciendo el gol. Volvemos, Diego García
termina definiendo muy abierto y la pelota se pierde por muy poco contra el segundo palo y pudo haber sido el 4-0 de Peñarol. No, en ese momento era el 3-0, de hecho, pero Peñarol pudo haber sellado la goleada mucho antes, en realidad, en el partido. Realmente estuvieron para el knockout mucho antes. Bueno, sin ir más lejos, recuerden en el primer tiempo el cabezazo de Maxi Silvera que termina cabeceando muy mal. Yo creo que salta antes y la pelota se la encuentra en el aire mucho antes, desacomodado, y la pelota la cabecea y bueno, nada, termina picando y se va afuera la pelota o se la queda el golero, no recuerdo bien, pero el hecho es que no termina en gol. Una jugada que era clarísima, un muy buen centro y él estaba muy bien posicionado. Hay que sacarse el sombrero con otro de los mejores, no solo del clásico, sino de Peñarol en toda la temporada. Javier el Cangrejo Cabrera, un jugador bárbaro. Entrega, orden táctico, ida y vuelta. ¿Le falta terminar de definir algunas jugadas? Y sí, le falta a Vinicius, muchacho que juega en el Real Madrid, le falta a Brahim Díaz que juega en el Madrid, no le va a faltar al Cangrejo que juega acá en Peñarol. La realidad es que es un jugador bárbaro en cuanto a lo que Diego Aguirre precisa en su táctico, a lo que Diego Aguirre precisa en sus sistemas de juego. Y es un titular indiscutido. Yo creo que el equipo de Diego parte con Javier el Cangrejo Cabrera y de ahí arrancamos a construir. Por otra parte, yo creo que fue vital no solamente en la recuperación y el desgaste para los laterales que suben de Nacional y para los extremos que constantemente intentan atacar. En la previa se dudaba mucho sobre si iba a tener realmente un buen clásico por la falta de Milans. ¿Por qué? Porque el tándem por derecha es Milans, Leo Fernández Cangrejo, Milans Cangrejo Leo Fernández. Pero el hecho es de que ayer se las revolvió solo porque Goularte no tiene también la capacidad de subir y ser un lateral que trepe en ataque. Pero ayer hizo un muy buen partido, pero un muy buen partido el Cangrejo Cabrera. Y terminamos con, por ejemplo, Leo y Maxi Silvera. Leo Fernández ayer no estuvo en su mejor partido. La verdad, lo vi poco comprometido con la pelota, lo vi interactuar poco con Maxi Silvera, con el Cangrejo, con Diego García, se metió poco en juego. Es verdad que lo encimaron bastante. Nacional no solamente que pobló mal el medio de la cancha, sino que lo tuvo referenciado constantemente, siempre estaba con uno o dos jugadores encima. Y eso hizo que Leo Fernández no fuera tan incidente. Y esto habla mucho mejor aún de la victoria de Peñarol. Peñarol logró hacer algo que hacía mucho tiempo que no le pasaba. Y es tener un equipo que no dependa exclusivamente de Leo Fernández para brillar. Y ayer Peñarol lo hizo absolutamente. Ayer no dependió de Leo Fernández. Peñarol, si Leo salía, que obviamente no lo va a sacar nunca, es uno de esos jugadores que tiene que morir en la cancha, no pasaba nada. Me hubiera gustado realmente que ayer saliera Leo y que entrara David Terán en esa posición. Por otra parte, Maxi Silvera convirtió un gol importante de hecho, para abrir el marcador y termina errando termina errando 2 o 3. Juega muy atrás, me da la impresión, debería muy atrás constantemente, está bien, tiene esa capacidad atlética, física de correr mucho y desplazarse por mucho, pero eso muchas veces le termina quitando, es algo muy parecido a lo que le pasa a Cavani, le termina restando aire y físico para definir en la última zona con potencia y eficacia. Yo creo que por eso es necesario Matías Arezo. Ahora, tenemos suplentes de lujo en este tipo de equipos diagramados por Diego Aguirre, porque ayer entró Lucas Hernández, que siempre cumple. Lucas Hernández no tiene fecha de vencimiento, es infinito. Ayer entró y realmente metió 2 o 3 pases muy, pero muy buenos. Si no me equivoco, el centro que termina en el gol de Matías Arezo es de Lucas Hernández, si no me equivoco. Realmente tiene una categoría espectacular. Siempre está en la última zona, trepa de manera correcta. Puede jugar tanto de lateral como de volante por izquierda. Es un jugador bárbaro realmente y es de los escogidos también de Diego Aguirre, que ha elegido y que ha entendido de que no va desde el vamos porque es mejor dosificarle los minutos y que entre en los últimos instantes. Maxi Silvera ayer jugó un buen partido. De hecho, siempre lo hace. Ahora, la realidad es que en partidos como el del martes, Peñarol necesita eficacia. Porque Peñarol, ganando por más de un gol, asegura la fase, cierra la serie. Entonces, precisamos y necesitamos que nuestros delanteros tengan la mayor eficacia posible. Bueno,
De hecho, Matías Arezo termina siendo espectacular. Ustedes ven los números de Matías Arezo en menos de 90 minutos jugados. No tiene 90 minutos jugados entre los dos partidos que ha jugado y ya lleva 2 goles. 2 goles lleva Matías Arezo en menos de 90 minutos. Es una locura. 2 partidos, 2 goles. Es así, literal, los números de Matías Arezo. Volvió a Peñarol, precisábamos goles, goleador absoluto realmente. Siempre está, lucha, corre, se entrega, tiene precisión en los pases, se triangula muy bien y se entiende muy bien con los compañeros en ofensiva. Realmente un delantero de primer nivel. Cuando los otros de la vereda enfrente decían Maxi Gómez es el mejor delantero a falta de Darwin Núñez del fútbol uruguayo. Muchachos, no sean infantiles. Maxi Gómez ya estuvo en Defensor en la temporada pasada, hizo 2 goles, hizo menos goles que Maxi Olivera. Matías Arezo es el futuro de la selección, no hay misterio en esto. Peñarol hizo un muy buen partido, Peñarol fue preciso, fue intenso, logró sacar las diferencias en su efectividad en la última zona y sobre todo, fue un equipo sólido desde el arco hacia el medio de la cancha, muy sólido, sin dejar espacio, sin dejar jugar, logró inquietar en ofensiva en lugares donde Nacional tiene puntos muy flacos, detrás de los dos volantes que no daban abasto. Ayer no tuvieron un buen partido Boggio y Oliva, y Peñarol lo entendió así, y hay una estancia entre la defensa, que es lenta, y los volantes, y Peñarol se movió muy, pero muy bien allí. Enorme partido, enorme victoria de Peñarol, que no solamente le genera la diferencia en el torneo de clausura de 6 puntos, acorta la distancia en la tabla anual a 3 unidades, o sea, estamos en carrera en la tabla anual, eso que aquellos decían a mitad de la apertura, final de la apertura, de que Peñarol ya tenía la tabla anual perdida, que era una distancia indescontable. Hoy Peñarol le descuenta al Dream Team tras una goleada, tras una paliza futbolística en el campeón del siglo, y quedamos a 3 puntos nada más. Y le sacamos 6 en el torneo clausura, que es el que Peñarol tiene la obligación de salir a buscar para lograr el sueño del bicampeonato. Pero esto le genera a Peñarol la capacidad de soñar de cara al martes, de pensar en un equipo eficaz, en un equipo duro, en un equipo que atrás es bueno, con un golero que es seguro y con una defensa que tiene variantes y variables y funcionan. Peñarol de cara al martes llega motivado y con la moral muy alta para enfrentar un Racing que viene de empatar contra Boca Juniors.